¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Libertad. En esta ocasión volvemos a hablar de alternativas de inversión para particulares y empresas en una segunda edición de un programa que estuvimos trabajando y que, bueno, pues cosechó un importante éxito, y por eso estamos hoy en esta segunda cita. Solo por dar algunos datos, se cumple ahora un año del famoso Brexit. Si recuerdan, aquel día los índices de todo el mundo caían a plomo, todos los inversores se llevaban las manos a la cabeza. Bien es cierto que porque las encuestas fallaron y no fueron capaces de prever que finalmente los británicos decidieran salirse de la Unión Europea. Desde aquel momento, como decimos, ha pasado un año, y solo por tener un dato encima de la mesa, en este último año el IBEX 35, por poner solo un ejemplo, se ha revalorizado o ha recuperado un 40%. Esto nos habla de que bueno, el mercado es como es, funciona como funciona, y para poder entenderlo, hoy nos hemos rodeado de los mejores, de expertos que trabajan con él todos los días y que son precisamente profesionales en la gestión de patrimonios y en conseguir que el dinero de sus clientes crezca y dé frutos. Otros datos que tenemos encima de la mesa: en los últimos 5 años prácticamente se ha más que duplicado el patrimonio de la inversión en fondos y sociedades en nuestro país, hasta rozar los 400.000 millones de euros. También se ha multiplicado el número de partícipes en fondos de inversión. Además, la rentabilidad anual, interanual de estos fondos ha crecido en la media, casi rozando el 3%, datos de los que ahora me corregirán nuestros invitados si en alguno he errado. Como digo, la inversión en fondos, las alternativas de inversión son productos que están hoy en el mercado, que están al alcance de todos y que, por desgracia, muchos de ellos adolecen de estar mitificados con bueno, pues asuntos tan fuera de la realidad como que son productos para ricos. De eso también vamos a hablar hoy. También hablaremos del tratamiento fiscal que tienen. Sin duda, creo que una mesa redonda la que tenemos hoy por delante, muy interesante, y que de seguro será, pues podrán ustedes tomar nota para tener toda la información que necesitan a la hora de abordar su alternativa de ahorro, su estrategia de inversión. Para ello, como decía, nos hemos rodeado de los mejores. Vamos a empezar por Elena Villalba. Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Elena es directora de desarrollo de negocio de Merzbank y, bueno, Merzbank, que lleva gala, cumple ahora 35 años. 35 años. Lleva gala conseguir siempre las mejores posiciones en cuanto a rentabilidad en los rankings nacionales e internacionales. A mí me gustaría, Elena, preguntarte si crees que a día de hoy los vehículos tradicionales como el ladrillo o los depósitos bancarios siguen siendo la primera alternativa de muchos inversores. Bueno, al día de hoy no es ahora mismo la mejor alternativa de inversión para los particulares, desde nuestro punto de vista. Hay vehículos como los fondos de inversión, que es una extraordinaria alternativa por muchísimos motivos, empezando por la seguridad que se traslada al partícipe. No podemos olvidar que, y esto nos gustaría que lo entendieran bien los inversores, cuando un cliente invierte en fondos de inversión, el partícipe es dueño de esas participaciones del fondo de inversión. Está totalmente protegido. Hemos vivido en España, además, situaciones de quiebras de bancos, cierres de gestoras, y hay mecanismos, y eso ya se ha probado, se ha testeado, que al final el cliente, a pesar de esas situaciones de estrés, nunca va a perder su dinero, está totalmente protegido. La regulación es extrema en este caso. Luego hay otros aspectos como la liquidez. Hay liquidez diaria en estos vehículos, el cliente puede invertir y desinvertir y tener el dinero en su cuenta bancaria en 72 horas. Y luego es muy importante que al final son vehículos que están gestionados por un equipo de expertos. ¿Y eso qué quiere decir? Que al final esos activos, esas inversiones van a estar monitorizadas permanentemente por gente que se dedica única y exclusivamente a gestionar activos. Y eso es muy importante y da mucha tranquilidad. Por otro lado, el fondo de inversión te puede permitir acceder a multitud de mercados. Simplemente en categorías Morningstar, si entran nuestros oyentes, podrán ver que hay más de 300 categorías disponibles para poder invertir. Se puede acceder a numerosos tipos de activos y
y con la mejor gestión y el mejor asesoramiento. Al final de lo que se trata es que los activos de los clientes estén bien salvaguardados y bien gestionados. Y el fondo de inversión te permite pues poder invertir pues con cierta seguridad, como hemos visto, en todos los sentidos. Bueno, sí, y también, digamos, esquivando o al menos monitorizando el riesgo que cada una de estas inversiones tiene, que yo creo que también es uno de los grandes tabús, una de las grandes barreras de entrada que tienen este tipo de productos y de los que seguramente hablaremos en unos minutos. Vamos a presentar ahora a Pablo Martínez Bernal. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Luis Fernando, gracias. Eres responsable de relación con inversores de Amiral Gestión. A mí me gustaría preguntarte, Pablo, ¿cuáles crees que son las principales inquietudes que tienen los inversores a la hora de afrontar su decisión de ahorro? Porque yo creo que hay, como hablábamos, muchas barreras de entrada y también muchas confusiones, inquietudes o, digamos, falta de conocimiento sobre cosas quizá tan a simple vista fáciles de entender como pueda ser el plazo al que se hace una inversión, el corto, el medio o el largo plazo. Pues yo creo que principalmente las dos principales inquietudes que tienen que ver con respecto al riesgo y a la rentabilidad esperada que se puede obtener de las distintas alternativas de inversión que se plantean los inversores. Entonces, el problema es que en España, desafortunadamente, la cultura financiera no es muy grande. Eso se puede comprobar por multitud de baremos, pues bien sea a través de los informes PISA, que simplemente te están indicando cuál es el grado de cultura financiera de la gente joven en nuestro país, pero también hay otra serie de métricas que te indican la enorme incultura financiera. Tienes también ejemplos, pues como ha sido el caso de las participaciones preferentes, la salida a bolsa de Bankia, pues ha habido muchos inversores que se han quedado atrapados en unas inversiones que a nada que tuvieses unos conocimientos financieros razonablemente buenos, pues habrías evitado. Y luego también, por ejemplo, el hecho de que en España el porcentaje del ahorro que está invertido en productos de renta fija sea 5 veces, por ejemplo, superior al que se invierte en Estados Unidos. Dudo mucho que los inversores españoles sean infinitamente más prudentes que los inversores norteamericanos. Yo creo que tiene más que ver el hecho de que los inversores norteamericanos, por ejemplo, pues tienen un grado de cultura financiera mucho más sofisticado y eso les hace comprender que la renta variable es el activo más interesante y más atractivo para el grueso de su ahorro a largo plazo. Entonces, al final, las principales inquietudes creo que vienen por el lado del riesgo que se puede esperar de un activo financiero y la rentabilidad esperada. Erróneamente la gente piensa que existen activos financieros sin riesgo y yo creo que uno de los puntos de partida básicos de la cultura financiera es entender que el riesgo cero no existe y que cuando nosotros estamos invirtiendo en cualquier tipo de activo financiero existe la posibilidad de que no recuperamos nuestra inversión y tenemos que asumirlo. Lógicamente, dependiendo del tipo de activo financiero en el que invirtamos, la probabilidad es razonablemente baja. En el caso, por ejemplo, de la renta fija, pues aunque actualmente la situación es muy atípica y Elena seguramente pueda daros una visión mucho más extensa con respecto al tema de renta fija, vivimos una situación un poco anómala, pero vamos, históricamente sí que los Treasury Yields han dado buenas rentabilidades. Estados Unidos, por lo menos en lo que llamamos del siglo XX pasado, pues nunca ha hecho un impago, o sea que hay ciertos activos que se consideran activos de un riesgo muy bajo, pero el riesgo cero no existe. Y luego, con respecto al tema de la rentabilidad, hay mucha gente que erróneamente piensa que la rentabilidad de la renta fija es absolutamente estática y en absoluto lo es bastante dinámica. Y yo creo que el principal hándicap que tiene el que los inversores se acerquen a la renta variable es precisamente que la rentabilidad esperada de este activo financiero no es fija, es absolutamente desconocida, pero sí que es cierto que si uno mira la media histórica y los últimos 200 años, el profesor Jeremy Siegel en su libro Stocks for the Long Run ha hecho el estudio más extenso en términos de rentabilidades históricas de diferentes clases de activos, pues la renta variable ha dado una rentabilidad por encima del 6,5% neto de inflación. Entonces, bueno, pues aunque nosotros desconozcamos por completo cuál va a ser la rentabilidad de la renta variable en los próximos 10 años,
la historia nos demuestra que podemos esperar una rentabilidad real por encima del 6,5%, que creemos que es una rentabilidad razonable. Lógicamente las gestoras que apostamos por la gestión activa creemos que podemos hacerlo mejor, y de hecho bueno, pues, las rentabilidades históricas están ahí para demostrarlo, pero todo lo que sea hacer rentabilidades por encima del 6%, pues estás protegiendo a largo plazo tu patrimonio de la inflación, que es el principal enemigo del inversor, y en la medida de lo posible estás creando un patrimonio atractivo. Bueno, hablabas de renta fija, de renta variable, de cómo ha evolucionado, y hablabas también de la cultura financiera, y esta es la pregunta que yo tenía reservada para mi compañero Domingo Soriano. Domingo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias por acompañarnos hoy, por echarme una mano, porque yo hoy quería preguntarte en primer lugar, y para abrir el debate, como redactor de Libre Mercado, que monitoriza no solo los mercados, sino también la situación de distintos bancos y fondos de inversión, ¿crees que está creciendo la cultura financiera en España? Decía Pablo que es verdad que estamos por debajo del nivel de otros países, pero da la sensación de que si miramos los datos vemos que está creciendo, por ejemplo, la inversión en fondos durante los últimos 5 años. ¿Crees que es algo muy coyuntural? ¿Crees que está creciendo o crees que, sin embargo, la cultura financiera en España todavía está en unos niveles muy bajos? Bueno, a ver, esto depende de con quién nos comparemos, ¿no? Claro, dices ¿estamos bien de cultura financiera? Pues si te quieres comparar con los países que mejor están en esto, no. Hace poco publicábamos en Libertad Digital, en Libre Mercado, los datos del informe PISA financiero, un examen que les hacían a los chicos de 15 años sobre cuestiones financieras. España está muy mal, de hecho está peor en el tema financiero que en las asignaturas normales, por así decirlo, en ciencia, matemáticas, lengua. Y no son solo los chicos de 15 años, sino en el informe también, en el examen de PISA, el equivalente a PISA para adultos que se hizo, también en temas financieros, los adultos españoles demostraban que tenían muy pocos conocimientos. Y bueno, ya PISA, que puede parecer un informe más centrado en temas educativos, en general, en todas las análisis, encuestas que se hacen, en España tenemos mucho camino por recorrer. Si me preguntas, ¿hemos mejorado algo en los últimos 5 años? Sí, algo hemos mejorado en los últimos 5 o 10 años. Lo que yo no tengo claro es que ese crecimiento en la inversión en fondos que se ha producido en los últimos 5 o 10 años sea porque ha habido una mejora en la cultura financiera o sea porque otros productos tenían rentabilidades peores, ha caído el ladrillo, los depósitos estaban bajos y la gente ha dicho, pues vamos a meter dinero en bolsa sin tener muy claro las cosas de las que nos han hablado Elena y Pablo, que es muy importante. Es decir, yo el problema que veo en España es que hay mucha gente que mete el dinero en bolsa o vende el dinero en fondos sin saber cómo son esos fondos y sin saber lo que pueden conseguir. Entonces a mí me parece muy interesante el planteamiento que nos han hecho, porque es como, vamos a ver, lo primero antes de invertir el dinero es saber dónde lo vas a invertir, cuál es tu horizonte de inversión, saber los riesgos a los que te expones, estar preparado para todo ese tipo de circunstancias. Entonces yo creo que ahí tenemos mucho camino por delante. Y bueno, los datos, por ejemplo, yo no sabía ese dato que daba Pablo, el de que tenemos 5 veces más en renta fija que en Estados Unidos, pero es un dato que llama la atención, tampoco me extraña, ¿eh? O sea, llama la atención, pero viendo cómo se actúan, digamos así, muchos españoles con sus ahorros, es casi comprensible y es un desconocimiento. A ver si conseguimos que poco a poco... Renta fija, la mayor en deuda del Estado. A mí, solo a modo anecdótico, me gustaría recordar una frase que se dijo aquí hace poco en otro desayuno de Warren Buffett, que decía: se cree que la deuda pública es una rentabilidad carente de riesgo, cuando en realidad es un riesgo carente de rentabilidad. Pero estoy seguro, Elena, de que tú puedes decir, ponerle al menos matices a esa frase de Warren Buffett. Bueno, hablando de renta fija, pues no cabe duda que ahora mismo nos enfrentamos a un ciclo para esa renta fija tradicional, un ciclo complejo, porque venimos de políticas monetarias expansivas y ahora ya empezamos a comenzar un ciclo nuevo con políticas monetarias más restrictivas y con subidas de tipos de interés. Imagino que nuestros oyentes ya sabrán que cuando bajan los tipos de interés, eso es positivo para la renta fija, los precios suben, es inverso. Cuando los tipos de interés suben, la renta fija por lo general baja. Entonces, nos encontramos en una situación donde la gestión de esta renta fija requiere una especialización muy alta, porque las alternativas de inversión son muy diferentes. Ahora mismo, si quisiéramos invertir con ese riesgo cero, ¿no?, del que hablabas, ¿no?, una deuda soberana
con poco riesgo, un cliente ultraconservador, nosotros ahora lo que decimos es que si quieres riesgo cero, tienes que pagar. Hoy en día tienes que pagar, te cuesta dinero, ¿vale? Fondos monetarios, fondos de deuda soberana muy a corto, te cuesta dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué hace falta? Pues ese asesoramiento especializado, porque sí que hay alternativas. Nosotros, de hecho, tenemos un fondo, y meto la cuña publicitaria, Sí, sí, claro que sí. un fondo de renta fija flexible que intenta aprovechar las oportunidades que hay en renta fija en cualquier momento del ciclo. Y hay oportunidades, pero es que además hay un tema muy importante que los inversores deben conocer de la renta fija, y es que a nivel, o sea, es todo menos fija. Y luego hay grandes extremos. Tenemos una deuda soberana muy conservadora, pero luego podemos irnos al otro extremo, a deuda de high yield, que también es renta fija, y puede tener a veces volatilidades cercanas a la renta variable. Entonces, el conocimiento del activo de renta fija es importante. La renta fija a veces puede confundir al inversor. Y luego, además, que es un tipo de activo a nosotros nos fascina, porque es maravilloso y se va reinventando cada año. Ha habido crisis y ha salido tipologías de deuda nueva. Ahora, una vez más, se vuelven a emitir otras tipologías de deuda nueva. El mundo va cambiando y los tipos de deuda se van reinventando. Esto, a no ser que estés especializado y estés día a día con esta gestión, sinceramente es muy complicado. Y como decía antes, hay muchas categorías en Morningstar de renta fija, de renta variable. Realmente, para un cliente final, el poder saber dónde colocar sus ahorros, y simplemente ya el término que puede confundir, nosotros lo que pensamos es que el asesoramiento en este sentido, al igual que la renta variable, es crucial. Que el cliente no piense que porque es renta fija ya puede estar tranquilo. Desde nuestro punto de vista, requiere incluso a veces mucha más atención que la renta variable, por el despiste, más que nada, del propio término. Pablo. Sí, yo coincido con Elena, y precisamente cuanto más complejo es el entorno de mercado, y en el caso de la renta fija, bueno, yo soy relativamente joven, pero no creo que en los últimos 30 años haya habido un entorno de mercado en renta fija más complicado y en donde esté siendo más difícil generar alfa. Entonces, precisamente en un entorno tan complicado es cuando es más necesario el acercarse y el confiar en expertos que se dedican específicamente a esa clase de activo. Como dice Elena, la renta fija no tiene, lo único que es fijo, si te pagan, es el cupón, pero lógicamente el precio fluctúa con una volatilidad menor que la renta variable. Y precisamente yo quería hacer, antes que estabais comentando el tema del ladrillo y mencionabais el tema de la volatilidad, yo creo que lo bueno y lo malo, tanto de la renta fija y la renta variable, pero más de la renta variable, es el tema de la liquidez diaria. Entonces, es un arma de doble filo, porque la liquidez diaria de los fondos de inversión, especialmente los fondos de inversión en renta variable, pues lógicamente da mucho miedo para todas aquellas personas que no tienen unos conocimientos financieros significativos. Pero probablemente si existiese una liquidez diaria de todos los activos inmobiliarios que tienen las personas en propiedad, probablemente empezarían a entender un poco mejor que la renta variable, es decir, que las acciones de la noche a la mañana no tienen realmente un cambio en su valor intrínseco como se está reflejando en el mercado, porque lo verían también en su vivienda. Bueno, de hecho, mucha gente tardaría mucho en aprender esa lección y probablemente empezarían a comprar y a vender muy frecuentemente sus casas si no fuese tanto por el tema fiscal, que lógicamente supone una barrera bastante significativa a la hora de comprar y vender. Pero yo creo que la liquidez diaria de los activos, de los fondos de inversión, es la principal ventaja que tiene frente a otras alternativas de inversión, pero fruto del desconocimiento y de la incultura financiera también es el principal obstáculo, porque es el tema de la volatilidad, lo que ven los inversores poco experimentados, ven con más miedo, y yo creo que es un error
el verlo de esa forma, y hay que pensar que precisamente una volatilidad muy grande es lo que le permite a las gestoras especializadas el encontrar valor, encontrar oportunidades de inversión. Antes mencionabas pues el día del Brexit, pues nosotros, por ejemplo, el día del Brexit, en compañías que ya estábamos razonablemente bien posicionados, pues redoblamos las inversiones aprovechando ese pánico que se generó, y de hecho pues en el caso concreto de ciertas compañías británicas que tienen el grueso de sus ventas fuera del Reino Unido, pero tienen la mayoría de los costes en el Reino Unido en libras esterlinas, pues incluso les supone una mejora en términos de costes. Entonces yo creo que la idea a transmitir es que la volatilidad es buena, y la liquidez diaria de los fondos de inversión también debe de verse con buenos ojos, y debe de pensarse que si existiese una liquidez diaria de los activos inmobiliarios, la gente tendría mucho miedo sobre el precio de su vivienda. Lo que pasa que como solo tiene una liquidez cuando la va a vender, y de hecho incluso se hacen trampas, porque al final cuando hay ciertos inversores que tienen una vivienda en propiedad y la quieren vender, ponen precios que están fuera de mercado. Eso es como poner una orden. Si de repente las acciones de Apple, por ejemplo, pues se están vendiendo a $1000, pues tú dices, no, yo las voy a poner una orden de venta a ver quién me las quiere comprar a 1200, pues no te las va a comprar nadie. Esto, en el tema de la vivienda, la gente también se hace muchas trampas. Claro, porque hablábamos, Domingo también hablaba de la importancia del asesoramiento para librar a los fondos, o en este caso a este tipo de productos, de todos los problemas añadidos que tienen. Hablabas del miedo al riesgo, del miedo a la volatilidad. ¿De qué manera vosotros, desde vuestra experiencia, asesoráis a los posibles clientes para que puedan entender cuando se habla de que son productos con mayor o menor riesgo, qué implica ese riesgo? Porque claro, no sé si vosotros desde vuestra experiencia habéis tenido estas mismas reflexiones, pero en nuestra vida diaria como periodistas, aquí también llama mucha gente para preguntar o para hacer, y hacemos muchas piezas en las que tratamos de explicarle a los lectores cómo funciona el mercado, cómo funcionan las inversiones. Para eso precisamente hacemos estos diálogos en libertad. Muchos de ellos dicen, no, claro, es que yo soy un inversor muy tradicional, yo no quiero ningún tipo de riesgo, entonces me voy a coger un depósito bancario. Entonces me voy a coger un fondo voy a meter mi dinero en un fondo de pensiones, o me voy a la renta fija, pero yo creo que en ningún caso entienden realmente cuál es el riesgo, o me voy a comprar una casa. Mis padres, por ejemplo, ellos, creo que como los padres de casi todo el mundo, compraron una casa para tener sus ahorros a buen recaudo. Ahora sabemos todo el dinero que han perdido, ¿no?, a lo largo de estos años. ¿Cómo conseguís que en vuestras labores de asesoramiento con los clientes, cómo conseguís transmitirles esa idea real del riesgo que tiene ante la volatilidad este tipo de productos, y cuál es el perfil de riesgo que ellos pueden asumir? Bueno, sí, puedes interrumpir. Yo no tengo... son... No, pero simplemente 3 apuntes, porque antes pero tú tienes la pizarra de Domingo en Libertad Digital, en la que explicas muchas cosas. Claro. No, pero hay 3 cosas que es que me gustaría que comentasen, porque son muy importantes. Lo primero, lo del riesgo cero, porque a mí también, nosotros como nos dedicamos a esto, me pasa a muchos amigos, digan, yo quiero invertir, pero quiero riesgo cero. Y entonces lo primero es que el riesgo cero no existe, pero no existe, a ver, ya no solo porque los que tuvieran renta fija de los estados europeos en los últimos 10 años a lo mejor han dicho, oye, pero yo tenía renta fija de Grecia, bueno, ya pues ya has visto que riesgo cero no hay. No solo eso, es que dices, no, pues lo guardo el dinero debajo del colchón. A ver, si tú tienes el dinero debajo del colchón, o lo metes en un depósito en 1%, la inflación es del 2%, oye, que yo he visto inflaciones en 2 dígitos en España, pero no, venga, la inflación del 2%, el objetivo del BCE, con un depósito un 1%, la inflación del 2%, estás perdiendo dinero todos los años. Pero es que dices, meto 100.000 euros, bueno, al cabo de 20 años los 100.000 euros se te han convertido en 80.000 euros, poco más de 80.000 euros. Y no estamos hablando ni de una inflación desaforada, no. Entonces, claro, la gente, eso es el primer paso es, no, el riesgo cero no existe ni siquiera en el producto más seguro que tú puedas imaginar, que es tener el dinero en tu casa, en la caja fuerte o en un depósito. Pero luego además es que hay una cuestión que sí que es importante. Hablábamos antes de otros productos y los errores que se han cometido en España.
A ver, nadie da duros a 4 pesetas. Entonces eso, por ejemplo, el tema de las preferentes. La gente metió el dinero y mucha gente decía, es que yo pensaba que las preferentes eran como un depósito. Mira, es que si hubieran sido como un depósito, no te habrían pagado el 8% frente al 2% que pagaban los depósitos. Si pagaban el 8% es porque no eran un depósito. Y sin embargo, una vez que digo esto, ahora digo lo que parece que es contradictorio. En la bolsa a largo plazo, diversificada y bien invertida con un gestor que sepas lo que está haciendo, ese tipo de inversión en renta variable con sentido, es probablemente la única inversión en el que se juntan la seguridad con la rentabilidad. Es decir, a largo plazo, y tenemos que hablar luego de lo de los plazos porque es muy importante, yo creo que la gente no acaba de verlo, pero a 10, 15, 20 años vista, y ese es mi largo plazo, no hay ningún activo tan seguro como una buena cartera de valores diversificados en bolsa, y al mismo tiempo no hay ningún activo más rentable. Entonces, casi lo que decía antes en esa comparación de las preferentes con los depósitos, que la gente tiene que saber que normalmente a más riesgo suele ir asociada más rentabilidad, a corto plazo es así, con otro tipo de productos es así, y sin embargo una buena cartera de bolsa diversificada consigue aunar a largo plazo, ya digo, largo plazo, 10, 15, 20 años, esa rentabilidad y esa seguridad. Entonces, para mí, esa es la parte más importante de fondos como Commerzbank o como Amiral, porque uno ve sus rentabilidades pasadas en los últimos 10, 15 años y dice, oye, es que realmente lo están consiguiendo un camino constantemente ascendente, con sus altibajos, evidentemente, como es la renta variable, pero es un camino que a largo plazo se ve ascendente y al mismo tiempo te proporciona esa rentabilidad es sobre una base segura, y es la base segura de tener un fondo diversificado en compañías sólidas que crean riqueza cada día para sus clientes. Y que yo creo que ahí entra también mucho la filosofía de inversión, porque dice Domingo, no, estos son carteras de productos en que vamos viendo cómo crece el valor a lo largo de los años, es lo que más renta nos da, y si está bien invertido y está bien diversificado, es un producto también muy seguro porque, digamos, diluyes el riesgo entre las diferentes inversiones que se hacen, pero claro, esto no sucede de casualidad, detrás hay mucho trabajo de los gestores, y esto me gustaría que nos lo explicarais, mucho trabajo de estudio, de saber dónde se invierte el dinero. ¿Cuál es esta filosofía en Commerzbank, en Amiral? Si quieres empiezo yo. Sí. Desde Commerzbank, bueno, nosotros llevamos más de 35 años gestionando activos, es lo único que hacemos y, como siempre decimos, es lo único que hacemos y lo tenemos que hacer bien. Además, nuestro equipo lleva trabajando junto 20 años. Esto también es muy importante, aunque estoy dando una breves pinceladas un poco del equipo, pero cuando un inversor está mirando los fondos de inversión, está mirando los históricos de rentabilidad, a veces podemos cometer el error de ver los últimos 3 años o los últimos 5 años. Hay veces incluso que podemos irnos años más atrás, pero la rentabilidad que estamos viendo reflejada en las estadísticas puede que el equipo actual gestor no sea el responsable de esa rentabilidad. Para empezar, el equipo es clave, el equipo es súper importante. Y nosotros desde Commerzbank pues tenemos un equipo que lleva trabajando juntos muchísimos años, más de 20 años, y lleva gestionando el fondo de la misma forma, conociendo las compañías en profundidad. Tenemos además un estilo muy tradicional a la hora de invertir y analizar compañías, y es que nosotros nos visitamos esas compañías y crecemos con ellas. Hay compañías que llevan en la cartera 20 años. Al final, para nosotros además, bueno, es un fondo, tenemos un Commerzfondo, que es uno de el buque insignia del que hablaba Domingo. Este fondo invierte en tendencias y bueno, al final llevamos muchísimos años invirtiendo con esa misma filosofía, detectando oportunidades en el mercado y conociendo las compañías en profundidad, y eso al final es crítico, eso es crítico. Y bueno, llevamos, ese fondo cumplía este año 30 años y con una TAE del 9%. Esa rentabilidad, hay pocos fondos que puedan decirlo.
Nosotros la verdad es que bueno, es una forma de hacer las cosas, una forma de gestionar muy particular, muy profesional, y bueno, llevamos haciéndolo muchísimo tiempo, ¿no? Y luego en renta fija, pues al final nosotros la renta fija, pues con toda esta complejidad de la que hablaba anteriormente, tenemos una estrategia totalmente flexible, pero porque no entendemos la renta fija de otra forma. Pensamos que al final al cliente hay que darle una solución de inversión y ponérselo fácil, y tenemos el equipo para hacerlo. Y bueno, el fondo de Mesrenta Luxemburgo lleva este año un 4,40 con una volatilidad del 3, eso es, estamos el primero en los rankings de Morningstar y de expansión. Es muy difícil conseguir esos resultados, y eso al final es fruto de la experiencia y fruto de esa especialización y monitorización continua de los mercados, ¿no? Que es fundamental. Al final es un poco, tenemos que intentar acompañar al cliente, intentar ayudarle y ponérselo fácil, es lo que pensamos desde nuestro punto de vista, ¿no? Y conocer las compañías donde invertís como la palma de vuestra mano. Me imagino que la estrategia de Amiral, algo creo que no tampoco se sí, efectivamente es muy parecida. Yo coincido con Elena en que uno de los puntos más importantes para que los inversores encuentren fondos de inversión atractivo es que los equipos de gestión tengan una estabilidad, una continuidad en el tiempo. Piensa que en el fondo en lo que se está haciendo tiene que haber una visión de largo plazo. Entonces, si periódicamente el equipo de gestión sufre cambios significativos, pues eso no es positivo. A mí no me gusta el fútbol, pero bueno, para hacer un símil futbolístico, si continuamente tienes cambios en una plantilla de un equipo de fútbol, desde el entrenador al grueso del once titular, pues lógicamente va a ser difícil que de ahí salgan buenas cosas. Aquí es más de lo mismo, por ejemplo en una orquesta, pues si constantemente se está cambiando a los miembros del equipo, no va a funcionar bien. Entonces yo creo que la estabilidad en el equipo gestor es súper importante. En nuestro caso, en el caso concreto de Amiral Gestión, todos los miembros del equipo gestor son accionistas de la compañía. Al final todo el capital social de la compañía está en manos de los empleados, entonces lógicamente la estabilidad en ese sentido está garantizada porque bueno, pues son accionistas. Es curioso que no es curioso, digamos, es causal, pero las empresas familiares, hay varios estudios que lo han analizado, tienen mejores rentabilidades en bolsa que los índices de referencia, y eso tiene mucho sentido porque al final, lógicamente, el incentivo cuando una familia o un grupo, una serie de accionistas mayoritarios controlan una sociedad, una compañía cotizada, tienen un incentivo muy grande por hacer bien las cosas. Entonces, en la medida de lo posible hay que buscar algo parecido cuando se está buscando un fondo de inversión, y es que tanto los gestores sean accionistas de esa gestora. Yo creo que garantiza una continuidad, pero al mismo tiempo, si también son inversores en los fondos, no. Nosotros en ese caso concreto tenemos una clase Z que es solo para empleados, tiene unas comisiones un poco más ventajosas, pero digamos que es público la cifra, y en torno a 50 millones de euros están invertidos por parte de toda la plantilla de empleados de la gestora. Entonces, incluidos los gestores principales, sí. O sea, no es sí, con mi incorporación no se movió mucho la horquilla, pero sí, efectivamente nosotros pensamos que es muy importante el buscar una alineación muy buena entre los gestores de los productos y los inversores. Sí, es que a mí hay aquí dos cosas que han salido en lo que comentáis que me parece fundamental. Yo lo decía antes, lo primero que tiene que ser, yo creo, cuando vas a invertir, lo primero es conocer la gente con la que vas a invertir. En ese caso sería conoceros a vosotros. Pero luego son casi diría tres partes. Conoceros a vosotros, conocer cuál es la filosofía con la que invertís vosotros es fundamental también, pero luego saber que esa gente con la que vas a invertir conoce el sitio, conoce las compañías donde va a invertir. A mí esto, lo que tú dices, por ejemplo, de las empresas familiares, lo que tú dices me ha encantado, es que hay compañías con las que crecemos, que llevamos 20 años. Es decir, porque para mucha gente en España, esto es cuando decía antes el problema de los conocimientos financieros, para mucha gente en España, invertir en bolsa es darle dinero a una persona
o ponerse un día con las cotizaciones que aparecen en los diarios económicos y decir, anda, esto parece que está barato, voy a meter aquí el dinero porque dentro de un mes va a estar un poquito, va a subir un poquito. Puedes decirlo, para mucha gente invertir en bolsa es tanto como apostar en las casas de apuestas del fútbol o como jugar al póker, ¿eh? Claro, o sea, hay entonces, mucha gente que lo concibe casi en el mismo nivel. Cuando nosotros estamos, por lo menos yo, cuando yo estoy hablando aquí de invertir en bolsa, no tiene nada que ver con esto. O sea, no tengo, a mí mis amigos me preguntan, ¿está ahora barata la bolsa o está cara? Digo, no tengo ni idea. Dentro de 6 meses, ¿cómo va a estar? No tengo ni idea. Entonces, yo lo que digo es conocer la gente con la que vas a invertir, pero conocer es iros a, o sea, si alguien quiere invertir con Merchbank o con Amiral, ir a su oficina, plantarse allí y decir, oye, ¿cuáles son vuestros fondos? Que se lo expliquen, leerse los folletos, verse la página web hasta el dedillo, conocer la filosofía de inversión. Y segunda parte, digamos, de conocer a la gente con la que vas a invertir es que esa gente conozca las compañías. Es que eso me parece fundamental. Que no estén diciendo, no, es que me parece que está alto o barato. No, no. ¿Cuál es el producto? ¿Por qué nos gusta este producto? ¿Por qué esta compañía tiene un balance sólido? ¿Por qué lleva creciendo? ¿Por qué tiene esta cuota de mercado? Y eso yo creo que la gente no es consciente de que los buenos inversores en bolsa no están mirando cotizaciones. Lo que están mirando son compañías, productos. Están diciendo, este vaso, por qué bien hecho está, quién es la compañía que hace este vaso, va a generar riqueza en los próximos años. Sí, sí es así. De hecho, los equipos directivos de esas empresas, para nosotros, o nos transmiten confianza o no invertimos, por muy buenos fundamentales que pueda tener. O sea, al final tienes que palpar las compañías para poder asegurarte de que es una inversión acertada y que para asegurarte de que es una apuesta segura, ¿no? Y al final, renta variable, como bien decías, al final es un tema de largo plazo. La renta variable sí que se tiene que tomar un poco una percepción de que la inversión es a largo plazo. Eso no quita que la gestión no tiene tiene que seguir siendo activa. No podemos sentarnos a veces en valores porque tienes que estar monitorizando, las cosas cambian. Hay empresas que inicialmente podían ser una buena opción, una buena alternativa de inversión, pero de repente por circunstancias macroeconómicas o microeconómicas, esa entidad ya ha cambiado por lo que sea y tienes que tomar decisiones. Al final, por eso insistimos en que en cuanto a inversiones es mejor ir de la mano de un especialista y sobre todo diversificar, diversificar y diversificar, es fundamental. Pablo, ¿te querías decir? Sí, en línea con lo que estaba comentando Elena y contestando un poco las preguntas de Domingo, yo creo que es un punto muy importante porque damos por sentado cuando estamos teniendo este tipo de conversaciones que todo el mundo que nos está oyendo, cuando estamos hablando de bolsa, automáticamente tiene la mentalidad de la bolsa como una forma de invertir y no de especular. Entonces, yo creo que uno de las... si tuvieses que hacer una clase de 60 minutos de conocimientos financieros, una de las primeras cosas que habría que matizar es la inversión en bolsa no es especulativa o no se debe de plantear como una inversión especulativa si lo que queremos es proteger nuestro patrimonio y en la medida de lo posible capitalizarlo. Benjamin Graham en su libro El inversor inteligente, una de las primeras definiciones que hace y distinciones es separar la inversión de la especulación. Entonces, básicamente lo que dice es que toda inversión debe de proteger el capital, debe de tener una aproximación de análisis fundamental y debe de, en la medida de lo posible, pues, generar cierta rentabilidad adicional. Entonces, uno de los puntos dice, todo lo que no sea esto es una inversión especulativa, es decir, allí donde no tienes una garantía, y esto que no es incompatible con lo del riesgo cero, sí que existe, pero bueno, que tengas, digamos, ciertas bases sólidas para pensar que vas a recuperar tu inversión y que en la medida de lo posible vas a obtener una rentabilidad adicional. Todo lo que no sea eso va a ser especulativo. Entonces, cuando la gente invierte con un horizonte, por ejemplo, invertir con un horizonte de inversión de muy corto plazo en bolsa, pues está demostrado que no es rentable a largo plazo. Yo siempre pongo el ejemplo de Warren Buffett. Warren Buffett, hasta que cumplió los 19 años, era un inversor especulador, estaba totalmente apasionado por el chartismo, había leído todo tipo de... Esto no todo el mundo lo conoce, había leído todos los libros
libros disponibles en la Biblioteca Pública de Omaha sobre análisis técnico y demás. No pensemos en la España de los años 50, porque lógicamente Estados Unidos, digamos que estaba mucho más desarrollado, y en una biblioteca pública te encontrabas bastante literatura sobre inversión en bolsa. Bueno, pues Warren Buffett, con 19 años, se lee El inversor inteligente, que precisamente se publicó ese año, en el año 49, él nació en 1930, y de repente descubre una aproximación radicalmente diferente a la que él hasta ese momento había visto, que es lógicamente la misma que seguimos nosotros en Amiral, que es la inversión en valor, el analizar las compañías. Como decía Elena, si tú te estás planteando comprar una participación en un negocio, pues tú lo que tienes que ver al comprar esa acción es entender el negocio, pensar que eres un accionista, eres copropietario. Sí que es cierto que lo eres en una participación muy pequeña, pero tienes que tener una visión empresarial. Entonces, Buffett lo que hizo cuando se leyó ese libro es cambiar radicalmente su aproximación a la hora de invertir, y de repente tuvo su marco, un framework de inversión que desde entonces le ha permitido convertirse en uno de las personas más ricas del mundo. En su momento fue la persona más rica. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de no hay que complicarse la vida, no hay que inventar la piedra, porque si nos fijamos en las personas que han tenido más éxito invirtiendo en bolsa, y nos centramos en cuál es su aproximación a la hora de invertir, pues es una aproximación a muy largo plazo, entendiendo lo que estás comprando. Antes hemos mencionado que uno de los problemas de la incultura financiera es que la gente se aventura a comprar activos financieros que no entienden. Pues Buffett, una de las premisas es el concepto del círculo de competencia, que es todo lo que esté fuera de mi comprensión, no voy a invertir a él. Él, por ejemplo, durante muchos años se ha negado a invertir en compañías tecnológicas porque no las comprendía. Ahora, pues recientemente, por ejemplo, ha invertido en Apple, porque sí que considera que ya forma parte de su círculo de competencia, pero digamos que son ideas muy básicas, de mucho sentido común, y nosotros pensamos que el tener una aproximación empresarial a la hora de invertir, el centrarte en comprender los negocios en profundidad, entender los equipos directivos. Nosotros siempre intentamos tener reuniones con los dirigentes de las compañías, pues con el consejero delegado, con el responsable de relación con inversores, con el director financiero, entender muy bien cuáles son las dinámicas de ese sector, cómo se ha comportado ese sector a lo largo de los diferentes ciclos, quién gana cuota, por qué, cómo de fácil o difícil es replicar ese modelo de negocio. Entonces, al final es una visión muy empresarial de los negocios. Te estás poniendo en el lugar o bien del directivo de esa compañía o bien de la competencia, y estás intentando comprender en profundidad el sector, y lógicamente nosotros siempre lo que intentamos es buscar un momento de entrada lo más atractivo posible. En ocasiones es fruto de situaciones que nada tienen que ver con la empresa, como puede ser un Brexit, que de repente todo el mercado se cae a desplome, pero en otras ocasiones pues puede ser algo coyuntural que solo está sufriendo la empresa, y precisamente por eso es muy importante que los gestores pues sean personas que llevan muchos años dedicados en exclusiva a analizar esas situaciones. Me gustaría, hablábamos antes del inicio del coloquio de que uno de los mitos fundamentales que tienen los fondos de inversión es que no son para todo el mundo, que solo son para grandes patrimonios, para gente que tiene mucho dinero y que se puede permitir invertir en fondos de inversión. Esto es un mito, realmente. Sí. El fondo de inversión entonces es para cualquiera. Yo, periodista de Libertad Digital, miembro de la clase media normalita de este país, puedo invertir en fondos de inversión. Me siento aludido, porque yo también soy periodista de Libertad Digital. Pero eres inversor también. También. Entonces yo, que soy periodista de Libertad Digital y que no soy rico, todavía porque tengo... Siempre hay que poner esa colita. No, pero yo aspiro como Warren Buffett. Empecé poco... Lo que pasa es que yo empecé un poco... Él empezó con 19 años, yo empecé un poco más tarde, desgraciadamente. Él con 19 años tenía más de $100.000 ahorrados de la época. Y él lo había ahorrado a base de trabajos. Él desde los 5 o 6 años tenía todo tipo de trabajos, vendiendo chicles puerta a puerta, Coca-Colas,
vendía pelotas, bueno, pelotas de golf, bolas de golf que robaba de un club pero vamos, que también tuvo otros negocios. Él con 15 años se compró una granja y la empezó a explotar. O sea que él con 19 años tenía el equivalente a 100.000 euros de ahí. O sea, tenía 100.000 euros, 100.000 dólares de la época, que sería equivalente a más de 1 millón de euros de hoy. O sea que él ya con 19 empezó muy bien. Claro, pero entonces la cuestión es que sí. Es decir, yo esto lo dejé en los vídeos que hicimos hace unos meses sobre inversión, yo lo dije, yo todo mi dinero lo tengo invertido así, o sea que lo que pasa es que en fondos de inversión que invierten a largo plazo y de los que me fío de los gestores y me fío de las compañías en las que están invirtiendo porque están invirtiendo con esta filosofía. Entonces lo primero es sí, y ahora eso nos lo tenéis que explicar vosotros, cómo llegan, cuáles son las preocupaciones con las que llegan los clientes, los miedos, la fiscalidad. Yo no sé muy bien, quizás porque nosotros estamos más metidos en el día a día, cómo son las personas que no están metidas en el día a día de la inversión, cuáles son esas preguntas que os hacen cuando llegan y si les podemos ir y sobre explicando, todo, decirles a aquellos que todavía no llegan que pueden llegar, o sea que tienen tal barrera de entrada a la hora de asumir o de siquiera plantearse una inversión en fondos que no se lo terminan de plantear, y realmente es una opción muy buena que está ofreciendo el mercado para rentabilizar su dinero, sus ahorros, quizá muy por encima de las opciones que ya están barajando ellos. O sea, ¿no? yo fíjate, yo a la gente, lo que yo les digo a mis amigos cuando me preguntan esto, y yo tengo que invertir en fondos, yo les digo, eso debería ser obligatorio para ti, por así decirlo. Para una persona de clase media que tenga unos ahorros, meter el dinero en bolsa a largo plazo es obligatorio. Entonces me dicen, pero ¿y eso y dónde me meto? Mira, pues si no quieres más, en un vehículo de gestión pasiva, que replique el índice, porque el índice de aquí a 20 años te va a dar más que cualquier otro, invertir en un índice es como apostar a un país, invertir en el IBEX es apostar a que España le va a ir bien de aquí a 15 o 20 años, invertir en el índice norteamericano o en el índice europeo es así. Y entonces yo digo, eso debería ser casi obligatorio, porque por lo que decía antes, es la inversión más segura y más rentable. Y ahora ya está, el trabajo de Pablo y de Elena es convencernos de que sus fondos son aún mejores que el índice, que ese también es mi convencimiento de que hay fondos aún mejores que el índice. Por eso yo no tengo el dinero en gestión pasiva, sino en fondos que lo hacen aún mejor que el índice. Y entonces ahora viene su trabajo, que es convencer a la gente de que esa parte que yo digo, obligatorio tenerlo en bolsa a largo plazo diversificado, que eso es un índice al fin y al cabo. Y ahora, cómo convencer de que puede haber incluso mejores rentabilidades, por así decirlo. Bueno, a mí me gustaría simplemente añadir que al final renta variable, renta fija, eso lo va a determinar el perfil del cliente, que es crucial. Y el perfil del cliente, cuando nosotros se nos acercan los clientes a Merchbank, nuestra labor principal es acompañarles en todo momento, y la parte inicial es fundamental. Porque dependiendo del perfil del riesgo, digamos que ese camino que vamos a recorrer juntos va a ser de una manera o de otra. Si el perfil del riesgo está mal definido, ya el camino se empieza mal. Hay clientes que igual no necesitan el dinero en 20 años, pero tienen un perfil de inversor conservador, quieren dormir tranquilos. El principal objetivo del inversor es estar tranquilos. Hay clientes que están tranquilos asumiendo una serie de riesgos, pero hay otros que no están dispuestos. Entonces, esa definición del perfil inversor es muy importante. Hay un aspecto psicológico cuando defines tu perfil, y es un poco la evolución que han tenido los mercados recientemente, ¿no? Cuando tú te decides a invertir en bolsa o en renta fija, ¿por qué? Porque estás viendo los 3 últimos años, qué buenos, pues yo también quiero, ¿no? Es como el que va a un supermercado con hambre, ¿no? Al final igual compras lo que no tienes que comprar. Pues un poco a la hora de invertir, a la hora de definir tu perfil inversor, es muy importante que haya asesores contigo que te ayuden a definirlo bien, porque a lo mejor crees que puedes asumir ciertos riesgos que luego igual no estás tan cómodo. Claro. Eso es fundamental. Porque luego todo lo demás, con un buen asesoramiento, una buena guía, hay muchísimos fondos, todos no, hay fondos muy buenos, con una buena... Todos no. De hecho hay una dispersión en resultados que si miramos lo que son los máximos y mínimos de rentabilidad
en los fondos de renta variable española, de renta variable global emergente, vemos que bueno, es que hay diferencias de 100% y de 200%, fondos que a lo mejor suben un 20 y tantos y otros que bajan un 6 en una misma categoría. O sea, la selección luego de ese activo es importante, pero antes de saltar, una vez definido el perfil de inversor, el cliente, bien asesorado, lo que tiene ya que decidir es esa alocación de asset allocation, la asignación de activos, que ahí va a ser o renta fija o renta variable, un poco así en grandes líneas. Y dentro de esa renta fija hay muchas tipologías de renta fija que para unos clientes les vendrá bien, para otros no, porque también dentro de la renta fija, como hemos dicho antes, hay muchos tipos de renta fija más conservadoras y más arriesgadas. Y por la parte de renta variable, de la misma forma, no toda la renta variable es igual. En España solemos, como tenemos las compañías muy cerca, nos gusta mucho pues, tener nuestra renta variable española, que está muy bien, y de hecho, bueno, llevamos además unos últimos meses muy buenos. Y pensamos que es a lo mejor mucho más conservador invertir en España que si invertimos en emergentes. Pues si ustedes miran las volatilidades y las rentabilidades de los fondos globales emergentes, las rentabilidades son muy parecidas e incluso superiores y la volatilidad es menor. O sea, hay veces que, a ver, nuestra labor al final es hacerle un traje a medida hacerle de un traje a inversión medida, una vez que se sepa el perfil de riesgo. Abrirle los ojos a los clientes, mostrarles un poco la galería de lo que hay, pero cuando una vez ya hemos definido el perfil, eso es lo más importante. Y luego ya le asesoramos dónde es el mejor sitio donde estar. Y sobre todo que es crítico que la gestión no se para ahí. O sea, no es asesorar a un cliente, construir una cartera y ya te veo dentro de un año. Es que esta labor, los mercados están en constante movimiento, entonces necesitas estar cerca de ese cliente porque va a haber cambios que se van a tener que abordar en esas carteras. La renta fija no es fija, como hemos dicho, y la renta variable se mueve bastante. Entonces, el asesoramiento es fundamental. Luego también hay clientes que invierten en renta variable y bueno, la dejan años y años ahí, como puede ser, o sea, nuestra tipología de cliente en Merchbank. En el fondo de Merchfondo tenemos clientes que llevan ahí toda la vida y bueno, pues les hemos dado unas cuantas alegrías, gracias a Dios, y la verdad es que bueno, estamos muy contentos de que sea así, pero porque es una cartera muy diversificada, pero entre fondos de inversión también hay que diversificar. O sea, nosotros a muchos clientes le asesoramos incluso fondos de aquí de Amiral también, porque son complementarios con nuestra gama. Ninguna gestora va a hacerlo todo bien, es imposible. Tienes que tener un equipo, vamos, es que bueno, ni las grandes casas lo hacen todo bien. Todo el rato. Tienes que complementar todo el rato, exactamente. Entonces es muy importante también apoyarse entre colegas y entre gestoras, pues para poder darle el mejor servicio a ese cliente final. Sí, porque claro, hablabas de la importancia de construir el perfil de inversor una vez llega el cliente, sobre todo en esa labor que decía Domingo de vaya primero, asesórese, entonces ahí ya ve qué riesgo está dispuesto a asumir, cuál es la rentabilidad que espera obtener, cuál es el plazo en el que la espera obtener, porque dependiendo de todos esos factores, luego el mercado nos ofrece una cantidad enorme de tipologías distintas de fondos, desde los que van más a largo plazo con gestión activa como la vuestra, centrado en el estudio de las compañías, a otras que están más centrados en análisis técnico y fundamental. Entonces, dependiendo, digamos, de esos perfiles, se ofrece el fondo. Pero quiero volver otra vez a la pregunta. ¿Se puede invertir en fondos de inversión desde una cantidad muy pequeñita, Pablo? Sí, en el caso concreto de nuestros fondos en España, a partir de 1.000 euros, y bueno, hay otras, digamos, otras gestoras en donde incluso no existe un mínimo de inversión, con lo cual con 10 euros uno puede invertir. Las Tandem o estas SICAVs, por ejemplo, pues hay SICAVs que tienen un valor liquidativo de 10 euros y a partir de 10 euros es accesible la inversión. Sí que es cierto que... Pero la SICAV no es solo para millonarios. No, por eso te digo que una persona que tenga solo 10 euros puede invertir en ellas.
yo creo que, y esto lo comentábamos en el coloquio previo, otro de las asociaciones erróneas que se hace con respecto a la inversión en fondos de inversión es que hay que ser rico, como tú dices, para invertir en ellos. Sí que es cierto que la mayoría de personas que tienen un alto poder adquisitivo, como suelen ser empresarios, o bien tienen el grueso de su patrimonio financiero invertido en su compañía, pero luego también suelen construir carteras de inversión. ¿Por qué? Porque tienen digamos, ciertos conocimientos financieros elevados, y luego también por la recomendación de asesores financieros que lógicamente les animan a invertir en renta variable. Pero yo creo que debe de ser al contrario, la gente debe de entender la inversión en renta variable como la manera de alcanzar un nivel de riqueza significativo. No a posteriori, es decir, no inviertes en bolsa porque eres rico, sino al revés, inviertes en bolsa para convertirte en una persona rica. Hay una regla que es bastante divertida, que es la regla del 72. Entonces, si uno coge la rentabilidad anualizada de un activo financiero, divide 72 entre esa rentabilidad y te indica el número de años que tardas en duplicar tu inversión. Antes, Domingo, por ejemplo, mencionaba el 2%, con la regla del 2%, una rentabilidad de un activo financiero del 2% anualizado, tú tardas en torno a 30 y 35 años en doblar tu inversión. Nosotros, por ejemplo, pues nuestro fondo de renta variable Estrellas, Extampea, ha obtenido más de un 16% anualizado neto de comisiones de rentabilidad desde el año 2002. Eso significa que en todo este tiempo, cada 4 años y medio, los inversores han duplicado su inversión. Hay que mencionar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, eso como disclaimer, pero la diferencia puede ser abismal. Antes Elena mencionaba que en una misma categoría de fondos de inversión la divergencia en términos de rentabilidad en un año puede ser gigantesca. Entonces, en línea con esa reflexión, si uno coge los fondos que a largo plazo han obtenido muy buenas rentabilidades y los comparas con los de su último cuartil, la diferencia también puede ser muy grande. Y teniendo en consideración lo mucho que puedes tardar en doblar tu inversión, o lo poco, yo creo que es muy importante el saber seleccionar bien. Lógicamente puede haber personas que, porque les guste, porque pues gracias a medios de comunicación como Libertad Digital o a ciertas herramientas, pues hay una herramienta que se llama Morningstar que es muy útil para filtrar fondos de inversión, pues hay gente que con relativa facilidad puede llegar, pues en el caso de Domingo, por ejemplo, pues él llega muy fácilmente a discernir entre los fondos buenos y los malos. Pero para el grueso de los inversores, digamos que es mucho más complicado. Igual que no nos vamos a poner a aprender de medicina si de repente tenemos una dolencia complicada, sino que vamos a acudir a un profesional, pues yo creo que es bueno el acudir a asesores especializados. Sí que es cierto que quizás una persona que a lo mejor tenga un ahorro de 1.000, de 5.000, de 10.000 euros, va a ser complicado que reciba el mismo tipo de asesoramiento que una persona a partir de 50.000 euros, porque desafortunadamente hay ciertas barreras en el negocio del asesoramiento financiero que hacen que sea necesario un ahorro considerable. Afortunadamente hay una alternativa a través de los robo-advisors que, bueno, pues con el uso de la tecnología abaratan bastante los costes, pero sí que es cierto que lógicamente no se puede brindar el mismo servicio de asesoramiento financiero a alguien que tiene un patrimonio muy grande que a alguien que tiene uno pequeño, pero sí que es cierto que el acceso a la inversión está absolutamente democratizado. Decía, no sé si era uno de los ideólogos de la fórmula de la Coca-Cola, pero decía que la principal virtud que tenía era su carácter democrático. Dice, los ricos beben champán y los pobres beben cerveza. Claro, esto, digamos, el contexto es hace más de 100 años. Dice, pero probablemente los dos beben Coca-Cola. Entonces yo creo que en todo tipo de productos y servicios, una de las mayores bondades que puede tener es el carácter democrático, es decir, que toda la población tenga acceso a ello. Y afortunadamente todo el mundo tiene acceso a los fondos de inversión, pero desafortunadamente por falta de conocimientos financieros, solo las personas de un conocimiento financiero medio alto, que suele estar asociado a un nivel adquisitivo alto, son conscientes de sus bondades
saben seleccionarlos bien o saben buscar buenos asesores financieros, pero yo creo que vamos, coincido con Domingo, soy bastante optimista con respecto a un cambio de tendencia y poco a poco vemos que cada vez más personas van acercándose al mundo de la inversión y les es menos ajeno. Claro, no, pero es que ahí es fundamental, por eso yo, lo hemos dicho varias veces, yo creo que comenzaba así, lo primero es informarse y conocer un poco, que tampoco es, yo de verdad, yo creo que no es tan complicado conocer el mundo de la bolsa, el mundo de los fondos y saber cómo funcionan las gestoras. Yo decía, acercarse a las oficinas de la gestora, sentarse, dónde invertís, cómo invertís, cuál es vuestra filosofía de inversión, ver lo que te ofrecen, ver lo que te dicen. A mí, si te dicen, pues dentro de un mes vemos la bolsa muy barata, de aquí a 3 meses hay una gran oportunidad, a mí es el tipo de consejo que no me gusta mucho, es como yo, entonces ahí no invierto. La gente que dice cosas como, pues llevo 20 años con las mismas compañías creciendo, me gustan más. Y también conocerte a ti, porque para mí eso es fundamental. Lo que decías tú, por ejemplo, Elena, del perfil de inversor. Hay que saber muy bien también. Yo aquí, por ejemplo, yo he hecho bastante, a mí me gusta mucho la inversión, creo que ha quedado claro, en renta variable, diversificada a largo plazo, pero no todos los perfiles son iguales. Yo, por ejemplo, a mis padres que ahora pues ya están jubilados, me decían, ¿dónde invierto? Y me decían, oye, ¿los fondos dónde? Y yo les dije, no, los fondos donde yo invierto no inviertas porque tú estás jubilado, tú ahora necesitas el dinero día a día y además yo estoy invirtiendo a un periodo de tiempo de 10, 15, 20 años que para una persona que se ha jubilado pues probablemente no sea lo que necesita otro. También tus propias características personales. Esto la gente, es que no es lo mismo. Es decir, una persona que el día que la bolsa cae un 10% llama a un fondo y dice vende todo, entonces todo lo que yo he dicho a esa persona no le vale nada. Porque, claro, o sea, es exactamente lo contrario. Si tú no tienes la capacidad, y esto, que además, esto no es malo. O sea, hay gente que a lo mejor dice, es que yo ese día me angustio, tengo miedo, nos ponemos a hablar en el matrimonio ahí y no podemos. Es verdad, hay familias que a lo mejor... El famoso te lo dije. Claro, pero esa tensión, entonces todo lo que yo he dicho para esa gente simplemente pues busca otro tipo de alternativas que probablemente vosotros diréis, pues mira, es que a vosotros os pega más esta renta fija, más estable, sin esos movimientos. Es fundamental conocer con quién vas a invertir y conocer tú también no solo tus circunstancias personales, si puedes invertir a 10, 15 años, sino también como diría, tus características, ¿no? Tu miedo y tu capacidad de asumir esas circunstancias. Y es fundamental también por lo que decíamos antes, porque el mercado afortunadamente hoy nos ofrece productos, digamos, para todos los gustos, para gente que quiere rentabilizar sus ahorros a largo plazo, invirtiendo en una gestión activa y con buen conocimiento de las acciones que se compren y de las empresas en las que se entran, como puede ser los casos de Merzbank y de Amiral Gestión, y otros pues que oye, tienen otro perfil de inversor y quieren un plazo para recuperar o para obtener esa rentabilidad que quieren mucho más corto que el que ofrecéis vosotros. Pero yo creo que esa es una de las virtudes que tiene el mercado en fondos de inversión, que tiene, digamos, productos prácticamente a medida para cada uno de los perfiles de inversor. Lo único que podemos decir desde aquí, y se me dejáis ya porque nos estamos quedando sin tiempo, es los consejos que habéis dado. Primero, averiguar cuál es el perfil de inversor que tenemos, averiguar cuál es nuestro horizonte de rentabilidad, averiguar cuál es el dinero que queremos invertir y cuánto lo queremos rentabilizar, no solo el horizonte temporal de rentabilidad, y sobre todo buscar esa buena asesoría que están ofreciendo fondos como Merzbank y Amiral Gestión en este caso. Sin tiempo para más, sí que me gustaría agradeceros, Pablo, Elena y Domingo, este rato que nos habéis hecho pasar en este día, esta nueva edición de Diálogos en Libertad, esta nueva edición de alternativas de inversión para particulares y empresas, que esperemos que se siga repitiendo mes tras mes y que podamos seguir ampliando todos los conocimientos y ampliando esta cultura financiera que tanto nos gusta en Libre Mercado, en Libertad Digital y en todo el grupo Libertad Digital Es Radio. Sin más, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente Diálogos en Libertad.